Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día, jueves 25 de agosto del 2016, les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacio desde Villahermosa, Tabasco, México, y estamos transmitiendo especialmente para usted desde la sala de prensa del Congreso del Estado de Tabasco en esta 62 legislatura. Y bueno, en este esfuerzo de televisión pública que hacemos diariamente, especialmente para usted, y bueno, y de información que consideramos importante, ¿no? Como el día de ayer mencionábamos el artículo 51 y la fracción 17, que pues no se está cumpliendo desde el gobierno el informe como debe de ser hacia los ciudadanos y hacia nuestros representantes, ¿no? En el pleno del Congreso, y no tan solo por escrito y de manos del secretario de gobierno, porque ni siquiera el gobernador del estado se toma pues esa referencia, o sea, no nos puede dar a nosotros algo bueno que pensar cuando el gobernador nos acerca y él entrega personalmente el informe y se presenta hasta el pleno y da un mensaje al pleno, ¿verdad? Y que se responda por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, ¿verdad? Por José Antonio La Vega Mitia, en este caso sería, si se hiciera de esa manera, que así es como se debe de hacer, porque mire, revisando bien el capítulo segundo de las facultades y obligaciones del gobernador, nosotros podemos observar que nos dice aquí, son facultades del gobernador promulgar y ejecutar las leyes y decretos que pida el Congreso del Estado, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. Y eso sí pasa, eso sí sucede, ¿no? Eso sí lo está haciendo, con eso sí cumple, ¿sí? Y luego aquí dice, o sea, porque es una autoridad, no es un poder, ¿verdad? Y luego aquí dice, nombrar y remover libremente a los servidores públicos, también eso lo cumple. A la hora que él quiere quitar a alguien, lo va quitando, y ahí él va componiendo la administración como él considera prudente para poder llevar por buen rumbo por la administración pública, ¿no? Pero más sin embargo hay señalamientos que no es así, pues, que no se está llevando correctamente, ¿no? Cuando es un erudito en materia de administración, y nos referimos a Arturo Núñez Jiménez, ¿no? Luego aquí nos dice, tener bajo su mando la Corporación de Seguridad Pública Estatal, de acuerdo a su competencia, las leyes y convenios respectivos, así como disponer de la Policía Preventiva Municipal en los términos del artículo 65 de esta propia Constitución. Bueno, aquí ni se tiene que apelar en ese artículo para la Policía del Municipio del Centro, porque no existe, ¿no? Pero además la seguridad pública pues ha dejado mucho que desear en el estado de Tabasco, ¿verdad? Y bueno, hay un sinnúmero de muertos por falta de seguridad pública, ¿no? Entonces luego nos dice aquí, la seguridad pública es una función a cargo del Estado y los municipios que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley. Y luego nos dice más, dice, la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia y profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, y conforme a las reglas que en esta materia establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero pues tampoco se hace. Pero eso es, hasta aquí vamos a tener en la fracción 5. Luego la fracción 6 nos dice, nombrar apoderados para toda clase de asuntos dentro y fuera del Estado. La representación del Estado existe, ¿sí? Solicitar a la comisión permanente que convoque a sesiones extraordinarias. Esto lo puede hacer también, no lo ha hecho, pero lo puede hacer. Luego aquí dice, facilitar el Poder Judicial los auxiliares que necesite para hacer, ya esto también ya lo hizo, ya pidió un empréstito que para el nuevo sistema de justicia penal y los juicios orales y las salas, pero dejó afuera a los indígenas que acusan que no se le está dando, ¿verdad?, traductores en los asuntos que tienen que ver los indígenas, ¿no? Y que tienen que ser atendidos por traductores, porque así obliga la ley, inclusive al propio gobernador, pero no lo hacen. Y a la justicia, ¿no?, que tengan traductores para que puedan estos a su vez, cuando digan una cosa, que no vaya a malinterpretar el juez lo que están diciendo, ¿sí? O que no vayan a tener un mal intérprete, un intérprete malo, que le vaya a decir una cosa que no sea lo que le están diciendo ellos, pero no se prepararon. Fueron 360 millones de pesos, me parece que fueron lo que pidió de empréstito para poder preparar la justicia, digamos, o las salas donde se iba a llevar este tipo de
o se iba a aplicar este nuevo sistema, ¿no?, de justicia penal. Y bueno, los intérpretes y traductores pues no los tienen. Entonces ese derecho se está limitando a los indígenas, ¿sí? Porque ellos lo han denunciado, no es que yo aquí esté queriendo ponerle más cosas al gobierno de lo que no hace, de lo que no ha hecho, ¿no? O de lo que deja de hacer o de lo que hace, no, lo que es. La gente aquí está diciendo, los indígenas, ¿verdad?, se han manifestado, los chontales, además de que ya han sido golpeados y todo lo que ha pasado, ¿no?, que se sabe con la mujer de Macupana. Bueno, los chontales aquí han dicho que no tienen traductores, ¿sí?, y que la justicia se aplica tal cual, pero sin traductores, o sea, no le dan ese derecho que tiene, ¿sí? O sea, no se les paga traductores. Entonces, luego aquí nos dice más, dice, en la fracción 4 dice nombrar apoderados, para eso ya lo dijimos, ¿vale? La fracción 6, facilitar al Poder Judicial los auxiliares que necesite para hacer expedito el ejercicio de sus funciones. Eso nos dice en la fracción 6, que lo que le digo, o sea, no puedo hacerlo de forma apropiada el Poder Judicial porque no tiene, pues, o no fue contemplado, ¿verdad?, dentro de ese empréstito que se hizo de 360 millones de pesos, 360 millones de pesos, insisto, pues no se contempló los traductores, ¿verdad?, e intérpretes de los indígenas en los juicios orales y en los juicios, ¿verdad?, que tengan que enfrentar ellos como habitantes del Estado, ¿verdad?, y de origen indígena. O sea, no están siendo atendidos, pues, sí, pero bueno, luego eso no lo está haciendo. Ahora, remitir al H Congreso del Estado a través del órgano superior de fiscalización, dice, dentro del mes siguiente respectivo, los informes que contengan el avance financiero y presupuestal, así como entregar a dicho órgano a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal siguiente la cuenta pública en los términos del artículo 41 de esta Constitución. La cuenta pública deberá contener de manera homogénea, debidamente registrada conforme al Sistema Nacional de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones que emitan el Consejo Nacional de Armonización Contable a fin de garantizar su armonización a nivel nacional. Y luego nos dice aquí en la fracción 8 que otorgar los títulos profesionales conforme a las leyes que regulen los estudios correspondientes. Eso también se está haciendo, ¿no? Por supuesto que para esto tienen que pagar algo los profesionales, ¿no?, porque es otorgarle su cédula profesional, digamos. Luego aquí dice en la fracción 9, dice solicitar al Congreso en los términos que establece esta Constitución y las demás disposiciones jurídicas aplicables la convocatoria a consultas populares. Hasta ahorita esta fracción no se ha tenido que utilizar, ¿no? Y no lo ha hecho. Y la número 10 pues está derogada, y la número 11 dice celebrar contratos, convenios, otorgar permisos, concesiones y autorización de acuerdo con la ley. Esto también se ha hecho, y esto genera mucho dinero, ¿no? Y luego dice en la fracción 12, enajenar con autorización del Congreso los bienes que según las leyes pertenezcan al Estado. Bueno, esto también ya lo hizo, ¿sí? Y estamos viendo el conflicto que hubo con el terreno de aquí de Tabasco 2000, al lado de Liverpool, al lado del centro de convenciones, ¿verdad?, que se lo van a adjudicar a gente privada, ¿no? Entonces, eso sí lo hizo, ¿sí? Pero hay muchas cosas que no se están haciendo y vamos a seguir dándole lectura a sus responsabilidades nada más para que vea usted que no se está cumpliendo, ¿sí? Y que debe de cumplir el gobernador, porque además esta ley le da razón de existencia. Si no cumple con esta ley, pues no es gobernador, es un tirano, simple y sencillamente, así de sencillo, ¿eh? Pero bueno, para eso tiene usted que estudiar para comprender las cosas así. Por supuesto que la gente de las colonias populares que ve que, por ejemplo, les prometieron tal o cual cosa o una obra a realizar, si no se ha realizado, pues hasta el momento no han tenido el beneficio que deben de tener, y por supuesto que ellos palpan esa situación, ¿no? Nosotros aquí, con toda la información que se vierte de los diputados, las declaraciones, con todo lo que escuchamos de los funcionarios públicos y con todo lo que declara el gobernador, pues nos enteramos que las cosas no están bien en el Estado, ¿no? Y bueno, en base a eso, pues estamos manifestando, pero en base a la lectura también de la ley, o sea, cómo es que va de su responsabilidad, pero recalcando pues lo que aquí hemos dicho en otras ocasiones, que
a través de los medios de comunicación muestra una imagen de trabajo arduo. No, que ya fue para allá, que ya fue para acá. Y se da cuenta usted, bien a bien, los actos son una manta, unos cuantos funcionarios, un poco de gente que esté acompañándolo y las palabras del gobernador. Esos son los actos públicos, eso es lo que está haciendo, es imagen nada más. Pero para eso, para que usted pueda... Mire, yo puedo detectar eso fácilmente porque soy una persona que me dedico a la comunicación o me dedico a informar, ¿verdad? Soy un periodista, pues, ¿verdad? De oficio periodista. Todos los días estoy escribiendo, todos los días estoy estudiando, todos los días estoy comentándole algo respecto a lo que sucede, ¿verdad? En nuestro entorno, en la ciudad, en el país, inclusive hay veces hasta a nivel internacional, ¿no? Porque hemos aprendido a hacer eso, ¿no? Hay veces hacemos un análisis somero de las cosas, o hay veces un poco más profundo, hay veces combinamos nuestros comentarios con las leyes, o sea, porque estamos acertados, porque usted tiene un derecho irrestricto de acceso a la verdad que aquí le estamos respetando. Y escuchar hablar así a alguien es bien difícil que lo escuchen en otra parte, ¿sí? Al menos que sean juristas que vayan a una entrevista y que hablen sobre el tema, ¿no? Pero con toda sinceridad le digo, si la ley no se está cumpliendo, estamos en tiranocracia. De hecho ya lo sabemos porque no hay desarrollo económico, no hay desarrollo social, no hay desarrollo urbano, no hay desarrollo de infraestructura, carretera, o sea, hay problemas serios, ¿sí? Hay obras que están desde hace muchos años y todavía no se terminan. Hay obras que dejaron desde el sexenio pasado y apenas hace poco vino el presidente a inaugurarlas, ¿sí? Hay 5 ejes viales que se prometieron y que no se han hecho ninguno, y que ahora con la entrada de los taxis nuevos de Uber que quieren entrar, los diputados dicen, bueno, lo que se debe de hacer es cumplir con el plan. Por ejemplo, José Atila Morales de Morena, pues está diciendo, ¿no?, que lo que debe de hacer el gobernador es cumplir con el plan estatal de desarrollo, ¿no? Y esos 5 ejes viales no se han construido ni uno. Entonces, revisando más la ley, porque, insisto, ¿por qué hemos sido nosotros repetitivos? Porque a veces usted dice, bueno, es que ese ya la trae con el gobernador, hombre, porque cada rato le está dice que no está cumpliendo, y que no está cumpliendo, y que no está cumpliendo, y que no hace esto, y que no hace el otro, y que el ius imperio, que es abusivo, que la tiranocracia. Es que así están las cosas. Pero por supuesto que nosotros observamos así, insisto, por el contacto que tenemos con la información diaria, además del acercamiento a las leyes, ¿sí? Entonces, haciendo esa comparación, ese balance entre lo que sucede y las leyes, oiga, pues no se está cumpliendo con muchas cosas, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible, ahora hablando del tema de ese terreno, que ese terreno está en una de las zonas más importantes, ¿sí?, del Estado, bueno, porque es una de las zonas más importantes del Estado, además, cuando hablamos de Tabaco 2000, ¿verdad?, hablamos de una zona importantísima en el Estado, de hecho, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos que el gobierno se la está adjudicando para venderla, oiga, pues nos está despojando de algo que ahí bien podríamos hacer, por ejemplo, un centro de alto rendimiento grandísimo para nuestros deportistas de alto rendimiento, ¿verdad?, y darle una vida diferente a ese lugar. Pero se piensa hacer un centro comercial y otras cosas. O sea, está mal si ya tenemos ahí un centro comercial. Tenemos el centro de convenciones y tenemos un centro comercial, ¿sí? Pero ¿cómo se vende ese terreno? Pues, ahora, ¿por qué no hacerlo área verde? ¿Por qué no mantenerlo verde, que sea un pulmón de la ciudad, que sea un parque bonito, que haya árboles? Porque lo tienen de estacionamiento, ¿sí? Y el estacionamiento puede seguir funcionando porque van a construir para arriba, eso no pasa nada, ¿no? Pero, insisto, o sea, ¿por qué va a vender ese lugar, ese predio? ¿Verdad? Porque es el gobernador, porque tiene el poder de solicitarlo y que se lo hayan enajenado, ¿verdad?, para que pueda disponer de él, o sea, a favor del Estado, por supuesto, o que le hayan autorizado que pueda disponer del terreno. O sea, eso no está bien, porque son cosas serias que afectan el desarrollo social, pues. O sea, nos están despojando de espacios que son del gobierno, que son de todos nosotros, son esos espacios, y lo está vendiendo para resolver tal o cual cosa que él mismo está provocando, ¿sí? Entonces ese es el problema serio. Entonces, para ejercer dinero, ahí sí tiene toda la autoridad. Para vender los terrenos, tiene toda la autoridad. Pero a la hora de que tenga que venir a rendir informe, no lo rinde, y aquí ya se lo dijimos ayer. Pero vamos a revisar más. Dice, otorgar autorización para ejercicio de la función notarial. O sea, las notarías públicas. ¿Cuántas notarías públicas va a dejar? Es lo que se ha estado acusando y es lo que se ha estado diciendo, ¿verdad? Salió, por ejemplo, Enrique Pliego Oropesa y dejó un montón de notarías, ¿verdad? Llega Manuel Andrade y dejó notarías hasta para su hermano, porque también hay que ser honestos, digo, o sea, para que vea usted que aquí le estamos hablando las cosas como son, y de hecho se le cuestionó
Y Manuel Andrade dice, eso ya está solventado. Ya nosotros fuimos hasta las autoridades, acudimos y comprobamos de que estamos haciendo las cosas de forma apropiada, ¿verdad? Porque tampoco le puede cortar el derecho a alguna persona que tenga derecho a una notaría, pero más sin embargo fue su hermano, ¿sí? Entonces esos son los problemas serios que se enfrentan. Pero ahora, ¿cuántas va a dejar Arturo Núñez y a quién se las va a dejar? ¿Verdad? Porque si ya Manuel Andrade fue hasta la autoridad para defender el derecho, o las personas que se estaban viendo afectadas fueron a defender sus derechos, ¿verdad? Bueno, ahora ¿qué va a pasar con Núñez? Cuando salga, ¿cuántas va a dejar? Porque anunciaron hace unos días que va a otorgar notarías. Entonces, o sea, en lo que es dejar notarios, en lo que es aplicar los recursos, en lo que es hacer empréstitos, en lo que es enajenar a favor del Estado para poder vender una propiedad, ahí sí todo, ¿verdad? Pero a la hora que tiene que venir aquí a rendir el informe para que se le pueda preguntar sobre el tema, pues ahí no. Y ese es el problema, entonces no se cumple. Pero además hay otros puntos que no se están cumpliendo. Hay puntos en que se están abusando y hay puntos en que no se están cumpliendo. Luego aquí dice, formular el programa anual de gobierno de acuerdo a un estudio que para tal efecto se elabore mediante una adecuada planificación en el que se jerarquicen las necesidades públicas a satisfacer, buscando con el mayor rigor el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles. Pero entonces, si nos están diciendo, si hicieron un plan de desarrollo estatal y nos anunciaron esos 5 ejes viales y nos anunciaron además, porque se gastó dinero en hacer un estudio, recordemos que en la esquina de Ruiz Cortines y Paseo Tabasco, ahí se hizo un estudio, estuvieron sacando tierra y haciendo estudios para ver cómo estaba el suelo y poder hacer ahí uno de los ejes viales, pero no se hizo, nada más se gastó en el estudio, eso sí, pero no se hizo. Entonces gastaron un estudio de un plan que ya traían y de un plan que presentaron a la sociedad para realizarlo, y después se tuvo que hacer un estudio del plan. Entonces, cuando aquí nos dice, mire, formular el programa anual de gobierno de acuerdo a un estudio que para tal efecto se elabore mediante una adecuada planificación, ¿qué quiere decir? Que no hay una adecuada planificación, y eso nos dice la fracción 14. Entonces yo aquí nunca le he estado engañando. Lo que me hacen ver como mentiroso, pues son ellos mismos, porque no les conviene. No les conviene que usted tenga acceso a la verdad, porque yo le estoy dando lectura a la ley, le estoy planteando las cosas que han sucedido y le estoy comprobando que están actuando de forma inapropiada y que entonces sí estamos en una tiranía y que tiene una actitud incorrecta para con los ciudadanos, ¿verdad? Luego aquí dice, impulsar programas y acciones tendientes a fortalecer las tradiciones comunitarias en un marco de respeto a la cultura de los pueblos y comunidades indígenas del Estado. Y ahí está, mire, aquí tenemos, mire, para que no vaya usted a creer que le miento, mire, este es un escrito que en una entrevista que tuvimos nos entregaron los hermanos Chontales, ¿verdad? Y hablan de la letra de la secta vocal y que el gobierno no quiere atender eso, que no les da la oportunidad de poder abundar en su idioma, inclusive que en las escuelas no le están dando la oportunidad de darle clase con buenos intérpretes, ¿verdad? Que hay maestros pero que no saben el chontal y que tienen que darle en español y no se protege la cultura, la lengua, no se promueve, ¿verdad?, entre los autóctonos de esas zonas, pues. Y mire lo que nos dice, además, mire, Chontales Oyocotanop, dice, un estigma que arrastra el principal grupo de población nativa desde la pacificación que siguió a la conquista española es la denominación de chontales, una palabra náhuatl que significa bárbaro, incivilizado, cuando nuestro gentilicio en nuestra propia lengua es Yocotanop, el pueblo de la voz verdadera. O sea, no lo llaman Yocotanop, lo llaman chontales, ¿sí? Y el chontal viene del náhuatl y Yocotanop significa el pueblo de la voz verdadera, eso no se lo dicen, ¿sí? Entonces, eso es una preocupación que tienen los indígenas, que están estudiando, porque hay indígenas que están estudiando y están preparando para defender a su pueblo. Hay doctores ya, ¿sí?, en lenguas. Entonces, y están diciendo de la secta vocal, y están pidiéndole al gobierno que atienda a los chontales, que atienda a los yocotanop, que atienda a los indígenas de Tabasco, ¿verdad? Entonces,
Cuando la ley está diciendo que los atienda y cuando ellos están reclamando que no los atiende, ¿quién está mintiendo? ¿Yo o miente el gobierno? Porque digo, en este mes que se está celebrando el mes de los indígenas, que fue el día 9, el Día de los Indígenas Internacionales, pero de los pueblos indígenas internacional, pero bueno, aquí en Tabasco todo el mes porque tiene población indígena, ¿verdad? Y luego dice, desde la conquista española, el principal grupo de población indígena cuyo espacio territorial abarcó parcialmente desde la Chontalpa hasta vasta porción de lo que hoy es el norte de Chiapas y por la costa hasta más allá de la laguna de Términos, hoy se ve, según los datos oficiales, reducida en el censo 2010 a 4 municipios de Tabasco. Entonces nos dice, fíjese, dice más, cada vez menos, dice. Según las estadísticas más recientes, al 2010, solo el 3% de los 2.238.603 habitantes de Tabasco hablan alguna lengua indígena. Así, pues, un total de 60.562 tabasqueños pertenecen a alguna comunidad originaria, pero de estas, de cada 100 personas que declararon hablar lengua indígena, 14 no hablan español. Dice, el dato revela la acelerada desaparición de la población nativa si consideramos que con la pérdida de su lenguaje se afecta también su identidad cultural, remitiéndonos a las estadísticas de los censos de población más recientes. Y aquí explica, ¿no? O sea, hasta dónde hemos llegado, pues, y cómo hemos pues hecho a un lado a nuestros indígenas, ¿no? Digo, desde el gobierno, nosotros podemos decir, hemos hecho un lado porque estamos tabasqueños, ¿verdad? Y como tabasqueños que estamos estudiando, digo, pues ¿cómo es posible que no podamos ayudar a nuestra gente, cuando menos hacer los comentarios que yo estoy haciendo, ¿verdad? Para que las cosas pues cambien, ¿no? Y sean diferentes para ellos. Pero le digo, estamos con la ley y estamos aquí mostrando lo que nos dicen los indígenas y no se está cumpliendo con ellos cuando la ley dice que debe de cumplir el gobernador. Entonces no es que estemos aquí diciéndole cosas al gobernador que no son. Le estamos diciendo lo que el pueblo está sufriendo y las cosas que no está haciendo y debe de hacer, ¿sí? Claro que eso les molesta, por supuesto que les molesta, pero a nosotros nos da igual. Dice, en la fracción 15, dice, coordinar la investigación pública estatal y municipal para los efectos de la fracción anterior y proporcionar su armonización con los programas de gobierno federal. Pues no se hace, ¿sí? En la fracción 16, promover la inversión de todos los sectores, de acuerdo con los programas de gobierno, con sentido social que genere empleos y propicie el desarrollo económico. No hay, tampoco se hace. Entonces, cuando vemos que esto no se está haciendo, y luego vemos la fracción 17 que dice, que ya le dimos lectura por supuesto, pero es para, ¿verdad?, para poder redondear la información, nos dice, presentar un informe escrito al Congreso del Estado el segundo domingo del mes de noviembre de cada año de su ejercicio constitucional, en el que manifieste el Estado General que guarde la administración pública del Estado, salvo el último año de ejercicio, cuando dicho informe se presentará el tercer domingo del mes de agosto en sesión extraordinaria, ¿verdad?, del Congreso. Al presentar su informe, el gobernador del Estado podrá además dirigir al Pleno un mensaje alusivo, ¿verdad? Bueno, ni se presenta el informe por el gobernador, ni da el mensaje alusivo al Pleno. Dice, en todo caso, el presidente del Congreso, en términos generales y concisos, realizará la intervención que corresponda. O sea, cuando él llegue aquí y dé su informe, lo entregue, él va a enviar un mensaje al Pleno, y después ese mensaje va a ser respondido por el presidente. Aquí dice, en todo caso, el presidente del Congreso, en términos generales y concisos, realizará la intervención que corresponda, ¿sí? O sea, que no van a hablar otros diputados, no va a ser el presidente, pero no lo hacen, ¿sí? No viene aquí, no se está cumpliendo con esto, no lo está informando correctamente, y por eso los problemas siguen y siguen y siguen y continúan, porque no se respeta la división de poderes, ¿sí? Entonces, ese es el problema. Y cuando se señala, por supuesto que hay problemas serios, ¿no? Y así las cosas, ¿no? Entonces, en la fracción 18 nos dice, acordar que concurran a las sesiones de la legislatura el secretario del ramo que corresponda cuando sea citado por el Congreso. Y ya ve que sí acuden, pero acuden en privado, no se hace público, se hace lo que quiere, viene a aclarar la seguridad pública y la investigación de los delitos,
y lo hacen en privado. O sea, cuando la gente está sufriendo la falta de investigación de los delitos y cuando está sufriendo la falta de prevención de delitos. O sea, hay una inseguridad establecida en el Estado que se simula con esas participaciones ante los diputados, pero en privado, no en público. Y se necesita que sea público, que den la cara a la gente, ¿verdad? Pero no entre ellos ahí, que sí, que el problema es serio. Pues si ya lo sabemos y no estamos viendo cuánta gente está sufriendo, ¿sí? Eso ya la ciudadanía lo sabe, ¿verdad? Para aquellos que han perdido seres queridos, ¿verdad? Con la violencia generada de ahora a raíz de que llegó Arturo Núñez, por supuesto que lo saben, ¿sí? Entonces ese es el problema serio. Y luego la fracción 19 dice: pedir al Congreso del Estado se conceda la facultad extraordinaria que necesite en situaciones de sublevación o trastorno interior, de ser necesario, si no estuviese reunido el Congreso del Estado, solicitará la protección de los poderes de la Unión en caso de sublevación o trastorno interior. Trastorno interior hay, ¿sí? Y hay tanto que se dañan los derechos de terceros, ¿sí? Y, por ejemplo, esta manifestación que hay en Plaza de Armas es un trastorno, porque ya cuánto tiempo lleva ahí, ¿sí? Además, ellos no están haciendo uso de ese derecho, como lo explicaba en mi escrito de la mañana, de ir a los tribunales a solicitar el amparo de la justicia para que no se les violenten sus derechos, ¿sí? Entonces, pero sin embargo afectan el desarrollo económico del Estado, y ese es un trastorno. Pero debe estar de acuerdo el gobernador con ellos para poderle permitir que estén ahí, ¿sí? Porque eso daña la imagen del Estado. Y sí tienen el derecho de asociarse, y sí tienen el derecho de manifestarse, y sí tienen el derecho de sindicalizarse o de organizarse como están organizados, porque la conferencia, la coordinadora es una organización, ¿no? Pero no dañar a terceros. O sea, tiene que ser de forma pacífica. Ellos ahí están manifestando pacíficamente, sí, pero están dañando a terceros, porque eso no es un atractivo para el Estado, ¿sí? Entonces, y además, decía yo en mis escritos de la mañana, no están acudiendo al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde pueden hacer valer sus derechos laborales, ¿sí? Y le vuelvo a repetir, ¿por qué hablamos nosotros de eso? Porque nosotros vemos que los municipios están endeudados con laudos que generan sentencias del Tribunal Contencioso Administrativo cuando van y se denuncian las agresiones a los derechos laborales. Entonces, ellos no pueden decir, cuando menos en Tabasco, que los tribunales no están cumpliendo. Porque si ellos van al tribunal, se les va a hacer valer su derecho, de acuerdo a la razón que tengan, o a los motivos que presenten, o a las pruebas que presenten. Sí, pero ¿por qué no van? O sea, ¿no será esa la negociación? Mire, ustedes no vayan para que el conflicto continúe y así pues se puede crear las escuelas que más se pueda y privatizamos la educación poco a poco y posteriormente ya va a haber más escuelas que nosotros vamos a tener como negocio, porque se vuelve un negocio de gobierno tener escuelas públicas, escuelas privadas y estar frenando la educación pública, porque además esto es lo que ya se ha venido creando. Al no darle una respuesta a la sociedad, el gobierno, porque no debe permitir eso. O sea, es un exceso, pues, es industria de la reclamación que ha vivido Tabasco desde hace muchos años, nada más que se dejó de mencionar y ahí se quedó, y se fue quedando y ya se hizo costumbres. Y como las costumbres en nuestro país hacen leyes, y en cualquier otro país del mundo, pues ahí está la ley, ellos están alegando su derecho, pero están lastimando el derecho de todos los ciudadanos, ¿sí? Porque no hay desarrollo económico, porque eso ahuyenta las inversiones del Estado, cuando hay ese tipo de protestas radicales además, ¿sí? Entonces, eso no está bien. Entonces tienen que tomar cartas en el asunto para despojarnos de este problema que tenemos como tabasqueños, porque es un insulto para la inteligencia de los tabasqueños que estén sucediendo así las cosas. Y luego, si se está hablando de que se están creando escuelas privadas, o sea, y ellos están diciendo, no, es que el gobierno quiere privatizar la educación, eso es lo que dicen, ¿sí? Y es cierto, pero con su ayuda. Están el Ius Imperium, los que ordenan, y los trabajadores de aquellos que ordenan, pues están creando escuelas privadas que para el caso son sus negocios, pero lo están creando con la ayuda de los maestros porque están protestando antes de ir a un tribunal para conocer si tienen o no tienen la razón. O sea, que si el Estado quiere actuar, puede actuar, porque ellos no están cumpliendo con la ley a pesar que la conocen. Porque digo, para estar reclamando un derecho y estar opuesto a una reforma, se debe tener un fundamento legal. Ahora,
Si ellos están diciendo, digo, ya, bueno, ya pasó todo y ellos no se han dado cuenta, pero ya le informaron, oiga, se están creando más escuelas privadas desde que ustedes tienen las protestas en estos lugares, en los lugares donde hay protestas, en las zonas de protestas. Entonces ya se enteraron que hay problemas serios, que se está privatizando la educación. Ah, pero ellos siguen la protesta. Entonces no es cierto que ellos estén en contra del gobierno, están a favor. Y las escuelas se están volviendo un negocio de los funcionarios en turno, ¿verdad? A raíz de la protesta que ellos están haciendo. O sea, porque para el caso pertenecen al Ius Imperium y aquí ya se lo hemos explicado. Para eso, para que usted comprenda lo que yo le acabo de decir, tiene que acercarse un poco a la ley, ¿sí? Y tiene que estar en contacto con todo lo que suceda para poder comprender, porque habrá gente que dice, no, hombre, ese está equivocado. Pues sí, es que es lo más fácil para ellos decirlo, más si trabajan y cobran en el gobierno, van a decir que yo estoy equivocado. Pero si las estadísticas están diciendo el número de escuelas privadas han crecido desde las protestas y en las zonas de protestas de la gente, oiga, por favor, pues ese es el problema, están privatizando la educación con las protestas de la gente. O sea, entonces son culpables ellos, porque por culpa de ellos muchos padres están enviando a sus hijos a escuelas privadas, ¿sí? Porque no dan clase en la escuela pública, entonces se crea una nueva escuela y no, vénganse para acá, aquí le vamos a dar facilidades de pago, le vamos a dar colegiaturas más bajas, vénganse, y ahí empiezan a abrir escuelas, se está privatizando la educación, pero las causas son las protestas. Entonces, están de común acuerdo, porque así lo podemos ver, digo, no se necesita ser muy erudito en la materia para saber de que pueden estar de acuerdo y puede estar pasando por mutuo acuerdo entre ellos, entre los funcionarios de alto nivel y la reclamación de la gente. Porque si se da usted cuenta, pues siguen, ya en Oaxaca le partieron el alma al turismo, o sea, no hubo desarrollo económico por un buen tiempo, frenaron, hubo pérdidas millonarias. Y eso es frenar el desarrollo, y la responsabilidad del Estado es dar desarrollo, y eso es un freno. Entonces, para que usted vea que aquí le estamos hablando de las cosas como están pasando, ¿verdad? Y que lo hacemos como un mexicano, como un patriota que no está de acuerdo con lo que está pasando. No estamos de acuerdo, ni vamos a estar de acuerdo, y aquí se lo vamos a estar diciendo, y lo hacemos de acuerdo a la ley, que no están cumpliendo. Y luego aquí nos dice en la fracción 18, acordar que concurran a las sesiones de la legislatura, el secretario, ya le dijimos, acuden pero en privado, o sea, no sirve. Luego dice la fracción 19, pedir al Congreso del Estado le conceda las facultades extraordinarias que necesite en situaciones de sublevación. Ya es lo que estamos explicando, que no han pedido, ¿verdad? Y ya esa gente, yo, como gobernador, ya hubiese sacado a esa gente de ahí, porque una cosa es respetar el derecho a reclamar, aunque lo hagan pacíficamente, y otra cosa es afectar el desarrollo del Estado cuando estás en una plaza pública, ¿verdad? Que es visitada por muchos turistas, por mucha gente que llega, ¿sí? Y que tiene que ver esas cosas. Oye, espérate, si no han ido ni a los tribunales a exigir sus derechos, ¿sí? Y de eso no habla el Estado, lo decimos nosotros como comunicadores libres, pero el Estado o el gobierno del Estado no habla de eso, o sea, está de acuerdo con ellos. No está diciendo, oye, pero es que la gente jamás ha ido a un tribunal, no están yendo a los tribunales. Y aquí en Tabasco, le vuelvo a repetir, ¿por qué debería de ser esa postura del gobierno? ¿Verdad? Porque tiene bases, para poder sacarlos de ahí tiene bases, porque le puede decir, mire, aquí en Tabasco, el problema más serio que tenemos en los municipios es de laudos, ¿verdad? Adeudos que se tiene por violentar derechos laborales de los trabajadores, de los servidores públicos mismos, ¿sí? Que ya aquí hemos aclarado. Muchos, muchísimos, son cientos pues, de personas que fueron lastimadas en sus derechos laborales, que fueron y reclamaron y que el Estado tiene que pagarle, o los municipios. Entonces hay una prueba seria que el Tribunal de Contencioso Administrativo está funcionando a favor de los derechos laborales, digámoslo así, aunque hay otras acusaciones en otros casos que están actuando de forma equivocada. Pero si ellos van a reclamar un derecho laboral, pueden estar seguros que le van a cumplir, ¿verdad? Entonces, si ellos no van, el Estado tiene todo el derecho. Oye, espérame, no están cumpliendo ¿verdad? Con ir a las instancias correspondientes, pero todavía están ejerciendo un derecho de petición, un derecho de protestar, un derecho de manifestación de ideas, pero van contrario, ¿verdad?, al derecho de terceros. O sea, están perjudicando a los habitantes de la capital del estado de Tabasco, cuando la protesta es aquí en Tabasco. Entonces, eso no está bien, eso está mal, y promueve la privatización de la educación. Ya le explicamos por qué. Los del CENTE, que son los que están ahí. Yo lo he cuestionado, ya le dije aquí, ya lo desenmascaré,
ya platiqué con ellos, por eso estoy en contra de ellos, y porque estudio la ley y sé que están mal, y sé que están ellos actuando a favor de que se privatice la educación, porque todos los centros escolares que se creen, digamos en este ciclo, aquí en el Estado, es por ellos, porque esa gente que tiene que ir a las escuelas, donde ellos, ¿verdad?, no han permitido que se abran las escuelas y no hay clases, ¿qué va a pasar? Pues van a buscar la forma de llevar a sus hijos a una escuela particular, aquellos que tengan, y los que no tengan, ¿sabe qué va a pasar? Se van a quedar sin estudiar, como ha pasado en Oaxaca y en Guerrero y en Michoacán. Entonces, ese es el problema. Pero alguien tiene que decirlo, y cuando alguien lo dice, no, hombre, ¿cómo va a ser eso que el gobierno? No, si es que aquí la ley dice, ¿verdad? Y le estamos dando lectura a la ley, y estamos haciendo nuestro comentario basado en la ley, y estamos comprobando que sí tenemos razón. O sea, ellos están mal. Tanto el gobierno como la gente está mal, ¿verdad? Y deben de actuar. Porque es una industria de reclamación que afecta a todos. Luego aquí dice la fracción 20, solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Usted cree que van a solicitar? No van a solicitar, hombre. Dice que investigue hechos que constituyan violaciones graves a derechos humanos, pero si ellos mismos lo están violentando, si la autoridad, la seguridad pública nos está dando, pues se violentan derechos humanos porque hay inseguridad. Si no hay investigaciones de los delitos, se está perjudicando a los ciudadanos tabasqueños. Entonces son ellos mismos los que están provocando pues un estallido social, digamos, ¿verdad? Porque no puede ser que personas que vivan del presupuesto público, como los maestros de la CENTE, estén haciendo ese tipo de protesta y estén dañando derechos de terceros. Eso no puede ser. Y que estén siendo tolerados por el Estado cuando no han cumplido ni siquiera con el derecho de petición. Porque el derecho de petición se hace hasta las instancias correspondientes. Cuando se agote todo, entonces sí. Ya se agotó, mire, ya fuimos allá, de hecho, hasta intervinieron los tribunales federales, ¿verdad? Y no se resolvió nada. Entonces ya es diferente. Pero ni siquiera los tribunales de los estados se han tocado. Entonces ese es el problema. O sea, ¿cómo van a actuar como parte del ius imperium de una forma autoritaria a exigir, imponiendo? Eso no está bien. Y dañando los derechos de todos los demás. Le vuelvo a repetir, ¿qué está provocando esto? Bueno, pues lo que ya le hemos comentado, ¿no? Que se esté privatizando la educación cuando no hay necesidad de hacerlo, si se cumple la ley. Si los maestros no quieren trabajar, que no trabajen, pero nuestros niños pues tienen que tener el derecho garantizado a la educación. Ahora, si el Estado tiene pruebas contundentes que los maestros no han acudido a los tribunales, ¿verdad? Y lo vuelvo a repetir, aquí en el Estado mucho más, cuando los principales endeudamientos de los municipios es por laudos, por no respetar derechos laborales. Entonces, si no acuden, pues no le van a hacer valer el derecho, pero si acuden, ¿verdad?, se lo van a hacer valer, si tienen la razón. Entonces, esos son los problemas serios. Entonces, nada más agarran la ley a su beneficio, ¿no? Es lo que le digo, el ius imperio utiliza la ley a su beneficio, ¿verdad?, no a beneficio de los gobernados. Sí, porque, le vuelvo a repetir, ellos son parte del ius imperio y deben de respetar el servicio público tal cual. Y si hay un tribunal de lo contencioso administrativo donde deben de acudir, ahí deben de acudir. Ya, insisto otra vez, si no se le respetara ahí, si no se le respetara a nivel federal, entonces tienen las bases para ir a una instancia internacional a decir que se están violentando sus derechos laborales y están amparados, ¿verdad?, por los derechos humanos universales, por la Carta Democrática Interamericana, o sea, tienen amparo, y por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen amparo para hacerlo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Una cosa es que se amparen, y otra cosa es que estén pidiendo al Tribunal del Contencioso Administrativo que le respete sus derechos, ¿verdad? Porque ese ya es un juicio. Se están amparando contra la reforma reeducativa, ¿verdad? Algunos se han amparado, pero ellos de la CENTE no han acudido a los tribunales del contencioso administrativo, ¿sí? Entonces nos están viendo la cara de sonso a todos y se está privatizando la educación. Y le vuelvo a repetir, si el principal problema que tienen los municipios en cuanto a lo económico es los laudos que han salido contra ellos o las sentencias contrarias a ellos que han emitido los tribunales de los contenciosos administrativos, y que son gastos millonarios que tiene que pagar por haber violado derechos laborales, ¿por qué no hacerlo así? Ahora, si algunos lo están haciendo así, bueno, ¿y por qué protestar? Tienen que esperar la respuesta de la autoridad, porque nosotros no tenemos culpa de que el propio gobierno donde ellos trabajan y se han mantenido pegados a esa ubre todo el tiempo, ¿verdad?,
pues ahora le está violentando sus derechos. Nosotros no tenemos ninguna culpa. Nosotros generamos un presupuesto que el gobernante tiene a manejar, como aquí lo dice, ¿verdad? Y que anualmente tiene que presentar un plan. Pues eso ya son cosas del gobierno que tiene que hacer, ¿verdad? Pero ellos son parte de ese gobierno, porque todo el tiempo han estado ahí, como luego dicen, mamando de esa ubre, ¿verdad? Entonces, o sea, ellos mismos nos están haciendo a nosotros, ¿verdad?, vivir como esclavos porque no respetan el derecho de terceros. Que reclamen su derecho, porque lo tienen. Y más si tienen la razón y si tienen pruebas contundentes de que tienen la razón, que lo reclamen. Pero que ese reclamo no esté causando lo que ellos manifiestan estar en contra. Ellos dicen, estamos en contra de la privatización de la educación, pero ya su reclamación está causando la privatización de la educación. Están dañando el derecho de terceros. Ahora, si ya tienen mire, por ejemplo, usted es un trabajador del Estado y lo corren, que es diferente. Ellos no, aquí no se le está corriendo, fíjese, y lo corren. Usted va a denuncia y espera el laudo. Usted acude ahí, la autoridad, bueno, usted tiene que acudir ahí a cumplir su hora de trabajo, ¿verdad? O esperarse. Usted se espera cuando termine y salga la sentencia a favor, ¿verdad? Entonces va usted y cobra. Lo mismo pueden hacer ellos, pero a ellos no se les está corriendo, a ellos se les está pidiendo que se preparen más para educar mejor a nuestros niños, ¿sí? Eso es lo que está pidiendo. Entonces, pero si ellos demuestran de que están abusando de sus derechos, porque también alegan de que a la hora que salgan, que no van a tener lo que normalmente iban a alcanzar, no es cierto, por lo que ya aquí le hemos platicado, que la ley no tiene efecto retroactivo, ¿verdad? En perjuicio de persona alguna, en perjuicio, pero en beneficio sí. Entonces, es cuestión de estudiar el derecho. Entonces, que no nos vean la cara de sonso a los tabasqueños, que ya se acabe esta industria de la reclamación, que lejos de beneficiar, perjudica, ni siquiera sus propios derechos beneficia. Se van a beneficiar los líderes que están al frente de esta gente, pero no todos, ¿sí? Y dañan el derecho de terceros. Entonces, para que vean que estamos hablando con la ley en la mano, dice, las demás que le confiere esta Constitución y la federal. Esa es la fracción 21. Ahí concluye el artículo 51 del capítulo 2 de las facultades y obligaciones del gobernador, que no cumple, ¿verdad? Cumple todo lo referente al dinero, al manejar el dinero, a organizar, pero no cumple ni con el plan de desarrollo que prometió, ni con las promesas de campañas que hizo a la sociedad. No cumple. O sea, hay muchas cosas que no se están cumpliendo, pero además, ya cuando se habla de esto, está perjudicando la imagen de nuestra ciudad con lo que está pasando. Entonces, se necesita tomar cartas en el asunto. Mire, nosotros debemos de estar conscientes de que existe la ley, que existe un órgano máximo de justicia que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad?, que está vigilante de nuestros derechos, que por supuesto todas las denuncias que nosotros podamos hacer y que lleguen hasta ahí, ¿verdad?, pues nos van a tener que dar favorables si nos están limitando nuestros derechos, ¿sí? Entonces, yo he estado esperando, yo ya denuncié, estoy esperando, ¿verdad? Y confío en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y confío en las autoridades todavía, aún así, con todo lo que he tenido que pasar, confío, ¿sí? Y estoy esperando se me haga justicia, porque tengo la razón y tengo pruebas contundentes de que la tengo. Y solamente así es como podemos acabar con todo ese daño jurídico o de derecho o de violaciones a los derechos que se le ha hecho a los tabasqueños. Solamente así, denunciando. Esa es una forma, haciendo uso de nuestro derecho de petición, plasmado en el artículo 8 de la Comisión Política de los Estados Unidos Mexicanos y plasmado en el artículo 8 de la Carta Democrática Interamericana, ¿verdad?, el derecho de petición. Esa es una forma de participación en la democracia. O sea, tratando de buscar hacer valer sus derechos. Por supuesto, hacerlo de una forma de buena fe, ¿verdad? No por el hecho de derrocar un gobierno o un gobernante, no, porque no es eso lo que nos mueve, pues. Lo que nos mueve es que se deje de violentar los derechos de los tabasqueños, ¿verdad? Si nosotros estamos estudiando un poco y conocemos un poco de derecho, pues tenemos que defender nuestros derechos. Y eso lo puede hacer usted, ¿verdad? Si usted estudia un poco, puede hacerlo. Y ya luego la autoridad ahí tiene que proporcionarle a alguien que le asesore y alguien que le diga cómo va a hacer las cosas posteriormente. O sea, tiene que tener usted un defensor de oficio. Por eso no hay ningún problema. Pero de entrada, usted como ciudadano está haciendo valer su derecho por todo lo que está estudiando y aprendiendo, junto con Carlos León. Aprendamos juntos. Gracias, muchas gracias por escucharme y espero verdaderamente sea de su agrado. Gracias.